qué bien. Bien, conforme lo que platicamos el día viernes, hoy vamos a explicar con los que estén, ¿va? Porque tampoco nos podemos atrasar. Ingresen todos, pero creo que ya estamos eh, teniendo coro. Bien, el día de hoy, jóvenes, vamos a platicar sobre eh, el proceso como tal de la conciliación, ¿ya? Este proceso de la conciliación lo que arroja es, pues, obviamente, eh, valga la redundancia, ay Dios, Perdón, Lee, ¿de qué tema dijo? Disculpe, es que hasta ahorita me estoy conectando. de la conciliación. Gracias. Bien, se recuerdan que el miércoles pasado nos quedamos ya en la vía directa, es decir, el agotamiento de la vía directa relacionado con la forma en que de una u otra manera sindicato, el sindicato como tal solicita al patrono, ¿ya?, la negociación de un pacto colectivo, valga la redundancia, de forma extrajudicial o de forma directa. Al no tener, pues obviamente una respuesta por parte del patrono, el grupo coaligado o el sindicato obligatoriamente deben de acudir a judicial. Pero el código de trabajo nos es tan claro, este es un código muy ordenado, vieran joven. Personas dicen que el código de trabajo no es un código muy ordenado. Sin embargo, yo considero que sí, porque le va dando los pasos a uno para que de una u otra manera uno pueda ir pues viendo los propios procedimientos como tal. Entonces, al finalizar, y ya lo leímos el miércoles pasado, que se debe de agotar específicamente la vía administrativa, ya vimos la demanda colectiva, ya vimos específicamente si se puede o no se puede modificar. Y una vez, una vez, claro, específicamente eso, ¿ya? Eh, Vamos a explicar la primera parte, que es la conciliación. Por favor, todos nos vamos al artículo 317 del Código de Trabajo. Pues yo les digo que lo íbamos a dar de manera presencial cuando estuviéramos a clase y en persona para hacerles el esquema, pero pues no se pudo, nos tocó la virtual. Sin embargo, creo que de forma virtual podemos ir realizando el esquema. Previo a realizar el esquema correspondiente, esto sí es importante que lo lean. Estas diapositivas, como les dije, pues obviamente en su momento se las voy a compartir, pero las características o los caracteres de la conciliación, del tema de conciliación como tal, eh, están establecidas en alguna forma de 7, 8, 9 o 10 pasos. Es como el procedimiento de la conciliación como tal. Hay algunos que lo realizan en 7, 8, 9, 10, 12, 14 pasos. El procedimiento que yo les voy a enseñar es un procedimiento que lleva 12 pasos. Ya. Entonces, de esa cuenta, es importante que veamos que la conciliación o la fase de la conciliación del trámite del conflicto ya se da específicamente para la negociación de un pacto colectivo. Disculpen que sea tan repetitivo, pero la conciliación es para la negociación de un pacto colectivo. Ya, para el juicio o el conflicto colectivo jurídico o de derecho, estamos hablando que es un juicio laboral. Y ya teniendo claro esto,
Vamos a ir leyendo estos caracteres o características. Primer inciso, ¿ya? Esto se da, como acabo de decir, dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Segundo inciso, la misma no puede durar más de 15 días. Alguien que me lea el artículo 393, trabajo, por favor. Yolik, en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Gracias, Ingrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Ve lo delicado que es esto. Se recuerda que en el parcial les hice una pregunta. ¿Por qué considera usted que todos los días son hábiles? Bueno, es precisamente por esto. Porque obviamente es importante, ¿ya?, que estos procesos, para que la conflictividad no vaya creciendo, lleguen a su fin. La conflictividad, obviamente, como es un tema eminentemente social, y estamos hablando de temas económicos, pecuniarios, sí es que de una u otra manera puedan ser resueltos de manera pronta y cumplida. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es importante, y ya lo manda o lo establece o lo reza el artículo 393, ya que la misma no puede durar más de 15 días. Es más, se debe de poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que realice las acciones correspondientes incluso, ¿ya?, hasta la destitución. ¿Por qué? Por algún retraso que pueda haberse. Entonces, estas son características esenciales y especiales de la conciliación y el arbitraje en su momento. ¿Preguntas de examen? Sí, son preguntas de examen. La conciliación es controlada por un tribunal pluripersonal. ¿Por qué pluripersonal? Jóvenes, ya lo vimos. ¿Por qué se llama pluripersonal? Porque más de uno, es decir, ¿cuántos son los jueces que van a, a estar dentro de la conciliación? ¿Cuántos jueces son, compañeros? ¿Están ahí? Son dos, ¿sí? ¿Tres? No, ¿quién dijo que eran tres? Dos. Son tres jueces, compañeros, ya lo hemos visto. Es un tribunal tres, ¿ya? Es decir, es un juez de derecho y dos de hecho. El juez de hecho, ya vamos a ver específicamente las recusaciones que se pueden plantear en su momento, pero eh, es controlado por un tribunal específicamente pluripersonal. En este proceso, ¿ya?, son inadmisibles las interposiciones de los recursos. Por favor, alguien que me lea el artículo 383, segundo párrafo del Código de Trabajo. Se lo puedo leer. Por favor, apóyeme. Segundo párrafo del artículo 383. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Gracias, Ingrid. Y aprovechamos que en su momento lo vamos a ver, qué recursos o qué acciones son permitidas, que ya lo vamos a explicar en su momento, dentro de una conciliación. Bueno, Ingrid nos dice el artículo 383, segundo párrafo. Sin embargo, en el artículo 380, el párrafo regula: si en el momento en que va a constituirse el tribunal de conciliación, alguno
o algunos de sus miembros tuviere algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que el artículo 297 de este código. ¿Y cuál es el artículo que prevé? Por favor, nos vamos al artículo 297. El artículo 97 establece: el representante que en cualquier forma faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales, a juicio de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social jurisdiccional, y contra esas resoluciones cabe recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Esto lo vamos a ver específicamente cuando estemos viendo ya la conformación del tribunal, pero era importante que lo leyéramos porque en una conciliación o en un proceso que sea ante un tribunal de conciliación no cabe ya excepción o no cabe recurso alguno. Posteriormente, no se admiten recusaciones y excepciones. Artículo 383 también del segundo párrafo, lo acabamos de leer. Se van a presentar las excusas correspondientes. Recusaciones o excepciones no. Excepciones, estamos hablando que solo se presentan en un juicio ordinario laboral. No confundir este procedimiento con el procedimiento que regula el juicio ordinario laboral. CF. Las decisiones del tribunal no tienen carácter vinculante. ¿Qué significa vinculante? Jóvenes, ¿se recuerdan? Uno con Licenciado. otro, licenciado. ¿Qué manda? Obligatorio. Una cosa ¿Se con lo la pone otra. en algún punto? No están obligados a acatar la decisión. Vinculante significa que no tiene injerencia, o lo que ellos expresen no va a tener repercusiones, o las partes o un tribunal, que sí lo vamos a ver, las partes no están obligadas a tomar esa decisión, porque por eso es una conciliación. Es decir, conciliación, no conciliación judicial de un juicio ordinario laboral, sino una conciliación, un tribunal de conciliación dentro de un conflicto colectivo. Por eso regula el artículo 391. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a, ojo, por eso les dije, a excepción de un tribunal, esos documentos, ya, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Es decir, dentro de un proceso como tal no tiene carácter vinculante, pero sí, de otra manera, ya, acuerdan llevar el procedimiento a un tribunal de arbitraje, esos documentos van a servir de base y si es vinculante. Es decir, que puede tomarse la decisión que se adoptó en su momento y el tribunal de arbitraje sí puede tomar esa decisión como tal, o puede basar su decisión, rectifico diciendo lo correcto, puede basar su decisión en esos documentos que en su momento se emitieron. Ahí, esa decisión sí está tomando un carácter vinculante por los documentos que existen. ¿Ya? Si las partes aceptan las recomendaciones, se suscribe un convenio que termina en el proceso y tiene vigencia, recuerden, artículo 386 del Código de Trabajo. ¿Ya? Pero si omiten el plazo correspondiente, este será de un año. Alguien que me lea el artículo 386, por favor, que eso es uno de los pasos que vamos a leer en su momento. Artículo 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con la multa de 500,000 quetzales,
tratándose de patronos y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Gracias, Rosino. Bien, entonces, ya específicamente deben de establecerse por un plazo que ellos acuerden, pero si no acuerdan un plazo correspondiente, el plazo mínimo será de 1 año. Y, como lo decía, las recomendaciones que realiza el tribunal constituyen base para el conocimiento del tribunal. Bien, ¿alguna duda con esto que acabo de explicar, jóvenes, que son los caracteres o las características como tal? Creo que está fácil, ¿verdad? Bien, por favor, si quieran, lo mejor es que sí. Todos nos vamos al Código de Trabajo y nos vamos específicamente al artículo 377. Vuelvo y repito que me hubiera gustado darles este procedimiento en persona, pero pues, por la forma en que cayó la forma de dar las clases, nos toca hacerlo de manera virtual. Yo voy a ir dando desde mi punto de vista, jóvenes, y desde la formación, porque estas son preguntas ya. Entonces, les voy a dar el procedimiento de la conciliación en 12 pasos. Ya, hay algunos catedráticos, algunos abogados que lo resumen en 8 pasos, en 16 pasos, en 20 pasos. Yo lo doy en 12 pasos. ¿Oye? Primer punto, ¿ya? Dígame, Kevin. Perdón, licenciado, ¿qué artículo mencionó ahorita? 377. Por favor, Gracias. todos, les rogaría, por favor, que todos pongan atención y vayan marcando con su código, con su resaltador, con su lapicero. Y este que les voy a dar es el paso número 1. El paso número 1 regula, ¿ya? Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicales. Paso número 1, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referendo. Paso número 1, elaboración y suscripción del convenio. ¿Vamos de la mano? ¿Van conmigo? Elaboración y qué más dijo, licenciado, disculpe. Está en el artículo 377. Elaborarán y suscribirán el pliego de peticiones. Ese es el paso número 1. Desde donde regula, elaborarán hasta referéndum es el paso número 1. ¿Ya? ¿Hasta dónde dijo el licenciado? Disculpe. Hasta donde regula ad referéndum. Gracias. Paso número 1. Paso número 2. Nos vamos al artículo 378. Paso número 2. Artículo 378. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, paso número 2 empieza acá. Harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Paso número 2.
¿Van conmigo? Sí, licenciado. ¿Qué dijo, verdad? Sí, Paso número 2 solo es, harán llegar al pliego de peticiones al respectivo juez. Ahí finaliza el paso número 2. Van conmigo, ¿verdad? Nos Sí. vamos al último párrafo del artículo 381. El cual regula si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá mediante acta, inmediatamente dará trámite a la solicitud. Ese es el paso número 3. ¿Van conmigo? Sí. Yo voy a ir repitiendo. Paso número 1, artículo 377. Si ya lo tienen, mejor diga, me pueden decir, Lick, mire, ya, sigamos. Pero para los que no han puesto atención, paso número 1, artículo 377, elaborarán y suscribirán el pliego de peticiones hasta donde regula el referéndum. Es el paso número 1. Paso número 2, artículo 378. Harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Ese es el paso número 2. Paso número 3, último párrafo del artículo 381. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá. Dígame, Andrea. Lick, perdón, es que yo me quedé atrasada en la segunda. Dijo el 378, ¿qué párrafo? No, 381. Pero el segundo paso. El segundo paso, por eso repito por cuarta vez, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Paso número 2. Gracias. Paso número 3. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá. ¿Están jóvenes? ¿Van conmigo? Sí, Sí, gracias. licenciado, gracias. Ok, licenciado, gracias. Regresemos al artículo 378. Paso número 4. Paso número 4, artículo 378. El paso número 2 es, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, ¿verdad? Es correcto, el paso número 2. El paso número 4 es, quien en el acto resolverá. Paso número 4. ¿Quién en el acto resolverá? ¿Quién va a resolver? El juez. ¿Ya? Paso número 5. ¿Van conmigo? ¿Cuál es el paso número 4? ¿Quién resolverá? resolverá? Número 4. Vuelvo y repito. Paso número 4. Regresamos al artículo 378. ¿Quién en el acto resolverá? Como la tercera línea, compañera, más o menos. Vayan siguiendo la lectura conmigo, jóvenes, por favor. Paso número 5. Seguido después de quien el acto resolverá, ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato emplazado a más tardar el día siguiente de su recepción. Ese es el paso número 5. Voy repitiendo. Paso número 1, artículo 377. Elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones hasta donde regula el referéndum. Paso número 2, artículo 378. Harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Paso número 3, artículo 381, último párrafo. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá. Paso número 4, regresamos al artículo 378. Quien en el acto resolverá. Y paso número 5, ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato emplazado a más tardar el día siguiente de su recepción. ¿Van conmigo? Así es. ¿Van conmigo, jóvenes? Los 5 pasos que vamos hasta ahorita. Sí. Va, está bien. Sí, Después lo vamos a repetir. Sí, Lick.
Paso número 6. Nos vamos al artículo 382, por favor. En el artículo 382 vamos a encontrar 3 pasos. Por favor, me van siguiendo la secuencia, ¿oyeron? Paso número 6. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación de conformidad con lo preceptado en el artículo 294. Ese es el paso número 6. ¿Van conmigo? Paso número 6. Sí, Lick. Paso número 7. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben de nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga. Paso número 7, nombramiento de la delegación análoga. Repito, paso número 6, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptado en el artículo 294. Ya lo vamos a leer cuando terminemos. Paso número 7, que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga. ¿Qué es el paso o cuál es el paso número 7? Ya, la formación o el nombramiento de la delegación análoga. ¿Qué significa una delegación análoga? ¿Lo saben? La delegación análoga es la formación de una comisión igual a la que están representando los trabajadores. Es decir, si es un grupo coaligado, ¿cuántos representantes son? ¿Jóvenes? ¿Tres, Lick? 3. No más de 3. ¿Hay quien dijo no más de 3? Yo, Lick. No más de 3. No es lo mismo 3 que no más de 3. Puede ser 1, puede ser 2 o pueden ser 3. Pero no más de 3. ¿Cuánto pregunta de examen privado que hacen los muchachos? ¿Cuántos miembros tiene que llevar el grupo coaligado a través de un comité ad hoc? 3. ¿Estás seguro? Sí. La respuesta es no más de 3. ¿Puede ser 1? Sí, puede ser 1. ¿Cuál va a ser la delegación análoga del patrono? 1. Si el trabajador presenta 2, ¿cuál va a ser la delegación análoga del patrono? 2. ¿Van conmigo? Sí, Lick. Bueno. Paso número 7, entonces, el nombramiento dentro de las 24 horas de una delegación análoga. Y paso número 8, al finalizar ese párrafo hay un punto y seguido. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones, en la población donde tienen su asiento el tribunal. Ahora sería un casillero electrónico, aunque no es obligatorio acompañarse de abogados, o una dirección. Entonces, paso número 8 sería, sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal. ¿Van conmigo? Lick, perdone, me quedé en el paso 8, disculpe, ¿de qué artículo es esto? Es que se me fue el internet. Siempre el 382, Ingrid. Ah, ok. ¿Se recuerdan que les dije? Ya, donde dice sus miembros deben cumplir con señalar lugar. Ajá, ese es el paso número 8. ¿Se recuerdan que les dije? Perfecto. Que en el artículo 382 hay 3 pasos? Ok, gracias. Ok. Ingrid, con toda confianza, ¿me puede repetir usted los 8 pasos que llevamos? Sí. Paso número 1, artículo 377, en donde dice elaboración y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Paso número 2, el artículo 378, en donde dice harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Paso número 3,
en el artículo 381, en el párrafo donde dice, si la solicitud presentada no llega los requisitos legales, al tribunal de oficio la corregirá. Paso número 4, aquí, donde dice, quien es el acto resolverá. 378, ¿verdad? Así es. Ok. Paso número 5, en donde dice ordenado y notificado al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados a más tardar al día siguiente de su recepción. También de 378, ¿verdad? Es correcto. Ok. El paso número 6, en el artículo 382, donde dice, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Paso número 7, siempre en el artículo 382, nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga. Así es. Y paso número 8, sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal. Ahí está. Gracias, Ingrid. ¿Así están todos, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Lick. Vamos bien, vamos bien. Paso número 9. Entonces, ahorita ya voy a poner el cuadro sinóptico cuando termine la presentación, que ahí está un poco más resumido. Nos vamos, por favor, al artículo 384. Vamos a ver al finalizar esto las excusas o los impedimentos que se hayan presentado. Pero el artículo 384 regula el Tribunal de Conciliación, una vez resuelto los impedimentos que se hubieran presentado. Paso número 9 empieza acá. Se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia, ojo, que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. Es el paso número 9. Se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. ¿A qué se refiere a cualquier otro negocio, jóvenes? ¿Qué se les viene en mente? A ver, 36 horas. ¿A qué se les viene en mente cuando dice cualquier otro negocio? Se refiere a cualquier otro proceso, a cualquier otra reunión que tenga. Esto es prioridad. ¿Van conmigo? Sí, Lick. Lick, el Tribunal de Conciliación se puede constituir en el lugar de conflicto. ¿Qué dicen ustedes? Si lo considera necesario. ¿Qué manda? Si lo considera necesario. La pregunta, la respuesta entonces es que sí. Sí, se pueden reunir siempre y cuando lo consideren necesario. Paso número 10. Nos vamos al paso número 10. Artículo 385. Ahí empieza el paso número 10. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Es decir, no confundirlo con el plazo anterior, se declararán competentes y se reunirán sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes. Es decir, se declara competente el tribunal y dentro de las 36 horas siguientes se debe de convocar a los delegados. Pero 2 horas antes de la hora señalada para convocar, que es el paso número 10, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados.
¿Para qué creen ustedes que escuchan o van a escuchar a los delegados? Para poder conocer sus puntos de vista, licenciado. Así es, Kevin, para ir conociendo sus puntos de vista y para ir ellos formándose un criterio. Porque miren el siguiente párrafo. Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, ¿qué significa acta lacónica, jóvenes? ¿Un acta breve, Lic? Por ahí va la cosa, un poquito más, Alejandra. Un acta lacónica no es más que otra cosa que la elaboración de un acta elaborada, para la redundancia, con el lenguaje que ellos utilizaron. Es decir, la elaboración de un acta no con lenguaje jurídico, sino es una elaboración de acta en donde ellos utilizaron su propio lenguaje. Por ejemplo, aquí los que tengo en pantalla, si Amalia Azucena Janel, Andrea Fuentes, es el de los trabajadores, y Edgar Sebastián Montenegro y Alejandra Rivera es de los patronos. Supongamos que Amalia y Andrea dicen es que nosotros queremos un aumento de pisto, en el acta tiene que quedar, manifestaron que tienen un aumento de pisto. Edgar y Alejandra van a decir sí, lo que pasa pero es que nosotros no somos banco, porque regularmente es el lenguaje que utilizamos los guatemaltecos en el acta y manifiestan los delegados del patrono que no son banco. Ese es el acta lacónica, es decir, se debe transcribir tal y como ellos lo mencionaron. ¿Van conmigo? Sí, Lic. Va. Entonces, una vez realizado la comparecencia o el escucharlos a ambos, ya viene la audiencia como tal. Y en la audiencia se van a discutir. Esto es un poco de práctica, jóvenes, porque pues obviamente, perdón, eso se da en la práctica como tal, pero ya en la conciliación como tal, ya vienen y empiezan a decir, bueno, nosotros, el patrono o el delegado de los trabajadores en el acta menciona esto, los patronos o el delegado de los patronos menciona esto, empiezan las negociaciones. Empiezan las negociaciones como tal y el tribunal va realizando sus observaciones a cada artículo. ¿Por qué va realizando sus observaciones? Porque en la realización de esas observaciones va a ir realizando cada recomendación. Y en cada recomendación, al finalizar de leer el pliego de peticiones con esa demanda colectiva, nos vamos inmediatamente al paso número 11. El paso número 11 está en el artículo 387. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez, dentro de las 48 horas siguientes, el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros dos miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. Ahí estamos. Pueden hacerlo. ¿A qué otros dos miembros se refieren, jóvenes? Los jueces de hecho. Exacto. ¿A qué otros dos miembros? Pueden ser los jueces suplentes, que son los jueces de hecho suplentes. ¿Oye? Entonces, el procedimiento de la negociación como tal es el artículo 385. Ese se lo deben de aprender, por favor. Porque el paso número 11 está en el primer párrafo del artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla, no habla, sino regula el artículo 385. Pero si no tuviera éxito o si no obtuviera éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. El paso número 11 está en el primer párrafo del artículo 387. ¿Van conmigo? ¿Correcto? Sí.
Bien. Y el paso número 12, que es el último paso, nos vamos al artículo 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte. Ojo, ¿qué documento se va a firmar? ¿O qué documento? Convenio colectivo. Exacto, un convenio colectivo. ¿Por qué no establece pacto colectivo? Porque esto lo puede firmar ya sea un grupo coaligado o un sindicato. Por eso no dice pacto colectivo. El convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación es el paso número 12. La rebeldía, que ya lo leímos, a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1,000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueron los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de un año. Ojo, queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, que es el tema que vamos a ver el día viernes, la huelga y el paro, y el procedimiento de la huelga. Según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo hagan por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente esto determine. Es decir, puede irse a la huelga o al paro dependiendo, o puede pedir ejecución. Tiene dos opciones. La huelga y el paro lo vamos a ver el próximo viernes. Bien, ¿alguna duda con estos 12 pasos? No, Perdón, el número 2 es todo el artículo. ¿Perdón? El número 2 es todo el artículo 386. El artículo 386, para resumirlo, yo lo consigno: si hubiere arreglo, se hará por terminar la controversia y las partes quedarán obligadas a cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. Es el paso número 12. Lick, disculpe, Lick, ¿el paso perdone. 10? Le iba a preguntar, ¿cuál es el paso 10? No lo agarré. El 385, el que leí. ¿Todo el artículo? El primer párrafo. Donde dice 2 horas antes. Exactamente. Por eso les dije, el paso número 10 es el artículo 385, pero el procedimiento de la conciliación como tal es todo el párrafo. Yo lo resumo en el paso número 10, el primer párrafo. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. Es el paso número 10. Gracias, Lick. Una vez que haya terminado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, es cuando les expliqué que es un acta lacónica que se debe redactar tal y como ellos lo establecen. Hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerle los medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. El paso 10 es el más importante de la conciliación porque es el proceso como tal. Es el paso número 10. Bien. ¿Están conmigo? Sí, Lick. Sí, licenciado. Bien. Ahora nos vamos, por favor, al artículo 294. Alguien que me lo lea, por favor. Ya. Lick. Léamelo, por favor. Artículo 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado
que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia solo. Ok. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de los nombramientos y les dije que por favor leyeran específicamente el artículo 294, 95, cuando hablamos de los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Pues les voy a suplicar que lo puedan leer nuevamente, ¿oyeron? Porque eso es parte de, o sea, esto ya lo vimos y en teoría esto ya se examinó en el primer parcial. Entonces ya no hay ningún inconveniente con que ustedes pues no lo manejen. El procedimiento, ¿van conmigo con lo que les acabo de mencionar? ¿Me ven ahí? Sí, señor. Ok, entonces, ¿por qué mencioné el 294? Porque se presenta la demanda correspondiente, ¿ya? El juez convoca al tribunal. El proceso que yo les di es el proceso resumido como tal, ya en el artículo 380 y 378 del Código de Trabajo, ya específicamente 377, pero deben de irse a estos pasos. El juez va a convocar conforme al 294, debe notificar a la parte demandada, ya 383. Estos son párrafos existentes. Esto es lo que estaba explicando, son antes de la señalada para la audiencia. En la audiencia del tribunal llama a los delegados. O sea, todo esto está ya especificado. Y esto ya es el resumen correspondiente, ¿ya? Del proceso de la conciliación, como lo expliqué. El juez primero, segundo, trabajo para la admisión de la demanda, dicta la resolución, la presentación de la demanda que hablamos en la clase, ¿se recuerdan? La presentación de la demanda debe de llenar los requisitos correspondientes que debe de llevar individual como tal, más los que establecía y los que leímos en su momento, artículos que ya vimos específicamente 372, 370 del Código de Trabajo, 377, 379, 382 del Código de Trabajo. Dentro de las 12 horas siguientes, el recibido de las preoposiciones, el juez convoca a integrar el tribunal, ya que este paso ya lo vimos específicamente, que es el paso número 6. Pues aquí ya está un poco más resumido. Dentro de las 36 horas siguientes, el tribunal declararse como ambas delegaciones. Esto ya estamos hablando que es el paso número 9. Entonces, esto se los voy a compartir. Pero lo que a mí me interesaba era que ustedes de una u otra manera pudieran ir conmigo llenando específicamente los pasos, porque al final esos pasos son los generales. Pregunto, ¿tienen alguna duda, jóvenes, con lo que acabamos de ver el día de hoy? No, Lick. Bien. Todo muy claro, Lick. Gracias. La inexistencia de medidas retardatorias o que retarden el proceso, pues como ya lo leímos específicamente en el artículo 383, segundo párrafo, no caben recursos. Ustedes van a encontrar abogados que presentan una serie de recursos, pero acá no cabe más recurso más que alguna excusa correspondiente, pero no caben recursos algunos en este proceso como tal. Esto pues, ya explica, esto es sacado o extraído, que es la palabra correcta, de los libros. ¿Se recuerdan que les dije que aquí, por eso obviamente yo les doy los lineamientos correspondientes y lo ideal es que cuando ustedes vengan a clases, pues ya puedan leer. El día viernes acordamos con los 65 estudiantes que entraron que íbamos a suspender la clase porque pues no estaba la mayoría. Dije que íbamos a ver el procedimiento de la conciliación.
Así como les acabo de decir hoy que el día viernes vamos a ver la huelga y el paro. Entonces, lo ideal es que ustedes, por favor, puedan leer para que cuando vaya explicando eso ya les haga más fácil. Esto lo pueden encontrar en los libros. El pliego de recomendaciones y su carácter no vinculante, que es lo que acabo de explicar. En la explicación correspondiente, pues obviamente ya el artículo 392 regula que no son vinculantes, 391, perdón. Pero si nos vamos específicamente al tribunal de arbitraje, sí, los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado específicamente al proceso, sí sirven como aspecto vinculante para el tribunal de arbitraje. Esto lo pueden ir viendo ustedes en los libros como tal. Después de eso, regresamos específicamente al principio rector, a las características rectoras de un juez unipersonal. ¿Por qué? Porque al final, el mismo artículo 387, que es el paso número 11, regula si el tribunal o el tribunal de conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. ¿Y qué les hace saber las partes? Bueno, pues como no se tuvo éxito, ustedes tienen dos aspectos. O se van a la huelga o se van a un tribunal de arbitraje. Entonces yo quisiera preguntarles si me van siguiendo la secuencia, estimados compañeros. Si no, con toda confianza me pueden preguntar. Sí, Todos anotaron los 12 pasos. Sí, Lick. Sí. Sí, Lick. Sí, Lick, los anotamos. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Esos 12 pasos, ojo, ¿se recuerdan que les dije un trabajo? Ese trabajo, pues de ahí, por eso les dije de la misma clase va a salir el trabajo. Por eso repetí al principio, ustedes van a encontrar en algunos libros que son 12 pasos, que son 20, que son 8. Lo importante es que ustedes vayan ordenando sus ideas, porque eso sí, lamentablemente, en este aspecto el código está un poquito en no consecuencia de cuáles son los procedimientos, sino uno ya cuando está estudiando tiene que irlos encontrando y ordenando. Pero ese es el paso de la conciliación. Ya después les va a venir el plazo de la huelga y el paro y después nos vamos específicamente al arbitraje. Del arbitraje nos vamos a un juicio ejecutivo, a un juicio ordinario laboral, después a un juicio ejecutivo laboral y finalizamos el semestre. ¿Se dan cuenta? Ya nos quedan pocas clases. Es lo que acabamos de empezar. Pero el juicio per se o la esencia per se como tal es la conciliación y el arbitraje y que está inmersa la huelga. ¿Alguna duda, estimados compañeros? Lick, una consulta respecto al trabajo, ese se debe realizar a mano, ¿verdad? ¿O en computadora? En computadora. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Excelente cátedra. A ustedes, gracias por... Espero haya quedado claro, jóvenes, y si no está claro, con toda confianza me pueden preguntar. Pues ingresamos a la clase 151, 150 alumnos, quitándome a mí, y pues es regularmente los que ingresan a la cátedra. Entonces, Dios mediante, si ustedes tienen alguna duda, el día viernes pueden realizar la pregunta antes de iniciar la clase, y si no, el día viernes, o para el día viernes, mejor, les recomiendo y les ruego puedan leer la huelga y el paro. ¿Ya? Entonces, Lick, tendremos asistencia. ¿Cómo es asistencia, Ingrid? Buenas noches, Lick. ¿Formulario para llenar o algo así? Sí, eso se encarga Vanessa. Ya se lo va. Ok. Gracias. Lick. Gracias por su cátedra, muy excelente. Espero de verdad que esté claro y si en dado caso no está claro, con toda confianza me pueden ir preguntando. ¿Oyeron? Bien, jóvenes, son las 7 menos cuarto van a ser. Tienen 10, 15 minutos para estirarse, ir al baño, comer algo en lo que inicia la próxima cátedra. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Dios los bendiga. Gracias, Lick. Dígame, Ángel. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas Sé noches. que yo estoy tratando de
de hablar vía telefónica por un caso que le había comentado. Ya tengo yo los documentos, pero no sé cómo pudiera hacer para poder hablar con usted. No sé si tiene el mismo número. Sí, yo tengo un nuevo número. Lo que pasa es que regularmente en la mañana me mantengo bastante ocupado, pues por eso es que no contesto, pero Le si mando gusta, escríbame un WhatsApp, Le mándeme envío un WhatsApp. y con mucho gusto aplicamos mañana, ¿no? Vale. Gracias, Liz. Bueno, Va. adiós, feliz Que Dios noche. los bendiga. Buenas noches, joven. Feliz noche. Buenas noches.